¿Cómo afectan los ciclos de la luna a las inversiones? En el mundo de las inversiones hay muchas técnicas para hacer análisis de acciones, de bonos, de fondos, incluso también de criptomonedas, buscando de alguna manera poder entender los valores, hacia dónde van a ir, cuáles son las tendencias, cuáles son los soportes, cuáles son las resistencias, o sea, los precios máximos, y cómo van a ir cambiando las tendencias. Esto es lo que se llama típicamente análisis técnico en el mundo de las inversiones. También está el análisis fundamental, o sea, el análisis de por ejemplo, si uno quiere invertir en algo, en una determinada acción, tiene que entender el sector, el ciclo del sector, la empresa, cómo está el balance contable de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un montón, y hasta incluso cuestiones políticas, leyes legales del país en donde se invierten. Pero, entre otras de las variables, hay análisis de los ciclos de la luna que van a entender y van a determinar determinado tipo de predisposición hacia una inversión, hacia invertir más, hacia tomar más riesgo, hacia correr menos riesgo, hacia invertir menos. Vamos a ver los ciclos de la luna. En astrología usamos los ciclos de la luna primero para entender los tránsitos, ¿sí? Para entender los diferentes tránsitos de cuando tenemos luna nueva, cuando tenemos luna llena, cuando tenemos cuarto menguante, etcétera. Y los diferentes también aspectos, siempre tenemos que entender con los diferentes aspectos a los planetas que hace esa luna. La luna tiene en sí un ciclo de 28 o 29 días, entonces cambia constantemente de signo y cambia constantemente de fase. Y en astrología lo vinculamos con el mundo emocional, la luna, con el mundo emocional, con el mundo vincular, con nuestras necesidades, con nuestras necesidades afectivas, incluso con nuestras necesidades materiales. O sea, la luna como símbolo también se lo relaciona mucho con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo y hasta incluso con la materia. Liz Green dice, vinculándolo con la Kabbalah, dice que la luna es la esfera, la sefirot de Malhut, o sea, en donde la cosa se manifiesta, ¿sí? Donde todo lo que viene de Keter termina manifestándose siempre en Malhut, o sea, es el cuerpo, vamos a decirlo. Y además de eso tenemos los ciclos eh, del Sol-Luna, que son los ciclos progresados, que esto ya tiene que ver con una evolución personal de cada uno. Pero vamos a ver los diferentes ciclos y qué predisposición hay hacia invertir, hacia tomar más riesgo y hacia cierto movimiento y cierta movilidad más económica. La primera fase que tenemos es la de la luna nueva. Esta fase es cuando la luna es invisible, ¿sí? Astrológicamente la luna y el sol están en el mismo signo. Entonces, por ejemplo, en la temporada ahora estamos en Sagitario. Entonces, cuando tenemos la luna nueva, el sol y la luna están en el mismo signo. Y acá esto tiene que ver siempre con el inicio, ¿sí? Tiene que ver también con un inicio y con una renovación, o sea, con un ciclo previo que se terminó. Siempre toda luna nueva implica algo anterior que se terminó. Por eso es un ciclo también, no es algo que comienza de la nada. Y esta luna nueva implica mucha mayor incertidumbre, o sea, potencialmente hay algo nuevo por entender, por desarrollarse. En astrología tenemos la ventaja de que al saber cuál es la energía de esa luna nueva, o sea, saber en qué signo se está produciendo esa luna nueva, podemos entender mucho más el matiz, o sea, qué es de alguna forma qué es lo que va a terminar desarrollándose. Los estrategas de los ciclos lunares dicen la estrategia recomendada para este ciclo porque hay mayor incertidumbre, hay mayor volatilidad, o sea, es algo nuevo que se inicia, entonces muchas veces no se puede llegar a saber la dirección que toma. La estrategia recomendada por quienes saben de inversiones, no es mi caso, o sea, simplemente yo estoy tomando textos que tomé, o sea, sí entiendo obviamente de astrología, dice que hay que tener un análisis mucho más cauteloso de cuáles son esas nuevas oportunidades. Y también tener un ajuste conservador de la cartera.
Esto significa que ir a lo seguro, básicamente. ¿Sí? O sea, que si vas a tener algo en posesión, en tu broker, vamos a decir, o sea, es ir a aquello seguro y que sea como mucho más cauteloso. Luego de esa luna, la luna empieza a crecer, empieza a desarrollarse y vamos a pasar a la fase de luna creciente. Acá ya empezamos a sentir como un movimiento de mayor crecimiento, un movimiento de mayor expansión. ¿Sí? Empieza a aumentar la confianza porque uno ya empieza a ver, a palpar, a darle forma a esa luna, que empieza a tomar color, que empieza como a moverse. Entonces hay un mayor aumento de la confianza y empieza a haber más actividad económica. ¿Sí? Es como que la actividad empieza a moverse mucho más. Y esto, de alguna manera, es la fase que también en astrología lo entendemos como una fase de toma de decisiones. O sea, cuando uno está en un ciclo Sol-Luna en creciente, en cuarto creciente, es un momento en donde en la vida de una persona tiene que tomar decisiones. ¿Sí? Tiene que tomar decisiones que van a estar coherentes y de acuerdo a ese ciclo en el que se está iniciando. ¿Sí? Nuevamente, esto va a depender mucho de la persona y de que Sol y Luna se haya iniciado el ciclo y justamente, o sea, al estar en creciente va a haber una tensión de aquello que se inició, o sea, porque lo que se va a generar es de alguna forma una cuadratura, ¿sí? Esto es un aspecto astrológico que es un aspecto de 90 grados, se genera como una cuadratura y es un aspecto de tensión. Y esa tensión implica que hay que decidir. Tenemos dos caminos, se bifurca el camino y acá hay que empezar a decir, bueno, es por acá, es por allá. Y este camino implica esto, toma de decisiones que muchas veces es arriesgada, y esto ya vinculándolo con la estrategia recomendada, pero también hay que explorar cuáles son las oportunidades. ¿Sí? Este es un momento de toma de oportunidades. El siguiente ciclo, la siguiente fase, va a ser la de la luna llena. Y acá nos vamos a encontrar con el momento de mayor plenitud de la luna, con el momento de mayor esplendor, el momento de mayor luminosidad de esa luna. Y es donde empieza a aparecer, de alguna forma, donde se empieza a empezar a materializar aquello de donde nos bifurcamos en el camino. Como que ya tenemos mucho más claro que esa decisión que tomamos, vamos a poder ver, de alguna manera, empezar a palpar el resultado. Y vamos a empezar a entender si efectivamente tomamos una buena decisión o no. Esto claramente siempre va a depender del nivel de conciencia de la persona, del nivel de evolución, el nivel de autopercepción que tiene la persona y también de esa capacidad que puede llegar a tener una persona en entender qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal y qué cosas puede modificar a futuro. Esto viene con la madurez. Entonces acá vamos a tener un momento de, probablemente, si sale todo bien, si vamos a decirlo, optimismo y cierta también exageración. Esto es por cómo se muestra la luna, que se va a mostrar en su fase más esplendorosa. ¿Sí? Otra vez hay que entender los determinados momentos. Las determinadas lunas llenas no son iguales, no es lo mismo la luna llena de Capricornio que la luna llena en Géminis, por ejemplo. ¿Sí? Van a ser momentos completamente diferentes. Una quizás va a requerir algo más vinculado hacia las metas, hacia los objetivos, otra va a requerir algo más vinculado hacia lo comunicativo o hacia el aprendizaje, hacia los vínculos. ¿Eh? Entonces va a depender el momento también, pero esto ya requiere un análisis un poquito más eh, centrado. ¿Y qué vamos a ver con esta? ¿Cuál es la estrategia de inversión que proponen? Esto ya es lo que proponen los que saben. ¿Sí? Acá hay que revisar esas inversiones, revisar los posibles beneficios. ¿Sí? También ser cauteloso. O sea, cuando uno llega, cuando uno logra algo, hay un momento de celebración, pero tiene que empezar a aparecer, a emerger la cautela, sobre todo por el exceso de confianza. Y uno si trabajaste mucho por algo, obviamente llega ese momento en el que se palpa el logro
Y hay que celebrar también, esa es la verdad, ¿sí? Los logros hay que celebrarlos, hay que agradecerse y entender todo aquello que uno pudo haber aprendido en esa fase. Y esta es celebración y también, acá recomiendan los estrategas, hay que liberarse de las inversiones no aptas, ¿sí? Acá es un momento de purificación, vamos a decir de alguna manera, ¿sí? O sea, quedarnos con aquello que verdaderamente funciona y sirve. Luego de esa fase, porque el ciclo no se termina, ¿sí? Y recuerden, que todos los ciclos tampoco se terminan, porque los ciclos son continuos, tienen sus movimientos, tienen sus fases, tienen sus momentos más subidos, más arriba, sus momentos más bajada. Y esto es lo rico de la astrología y de poder entender de que seguimos viviendo en ciclos, ¿sí? No somos seres humanos súper modernos y avanzados o posmodernos, sino que hay algo primitivo y algo que nos conecta con los ciclos de la naturaleza, con los ritmos de la naturaleza. La última fase es la de la luna menguante. Este es el momento en donde la luna empieza a retirarse, ¿sí? Donde la energía empieza a volver hacia sí, de alguna manera, para prepararse para el nuevo ciclo, ¿sí? Entonces hay cierta sensación de agotamiento, ¿sí? De la energía. Es un periodo de cautela, claramente, y es un periodo en donde hay que evaluar todo lo que uno logró, hacer los ajustes necesarios, ¿sí? Porque el ciclo se va a renovar. Es el momento en donde los especialistas empiezan a- a indicar que hay que reducir los riesgos, ¿sí? Y prepararse también para posibles cambios de tendencia, ¿sí? Posiblemente el mercado, entendiendo, o sea, percibiendo ese pulso, percibiendo ese ritmo, posiblemente pueda llegar a entender que hay un nuevo pulso y un nuevo ritmo que va a volver, ¿sí? Que va a volver a indicarse cuando comience el otro ciclo con la luna nueva y se termine esta fase. Esto significa que quizás no haya que desarmar toda la cartera, ¿sí? Pero sí revisar aquello que ya no tiene sustento, que no tiene sostenibilidad, ¿sí? Que no se puede sostener. Y estar preparado para luego para generar las nuevas inversiones, ¿sí? Estos ciclos duran aproximadamente una semana. Ahora, ¿cómo poder entenderlos? Bueno, hay calendarios lunares, ya que puedes googlearlo, buscas, si buscas un calendario lunar, a ver si vamos a googlear un calendario lunar acá en vivo. Entonces volvemos a ver el calendario lunar, que podés googlearlo, buscarlo, ¿sí? Y entender, o sea, el momento del mes, ¿sí? En agosto, entender cuándo comienza la luna, ¿sí? Por ejemplo, acá estábamos en la fase de luna llena, a principio de agosto. Luego tenías, ya el 16 tenés la luna nueva, ¿sí? La- eh, eh, Tenemos el cuarto menguante, el 8 de agosto. El 30 volvió la luna llena, ¿sí? Eso fue en agosto del 2023. Pero bueno, se pueden buscar estos calendarios. O si no, también cuando uno ya está mucho más entrenado, mucho más intuitivo, puede mirar directamente el cielo nocturno, ¿sí? Y poder entender en qué fase de la luna estás. Recuerden, esto no es consejo de inversión, es simplemente algo que vi que había y quería compartirlo con ustedes, vinculándolo siempre desde la astrología. Déjenme en los comentarios a ver qué opinan y a ver si lo conocían estos ciclos y qué piensan de todo esto. Hasta la próxima.